aquí normalmente la gente malentiende el alcance y el uso de la IA como simplemente un concepto de automatizar y hacer cosas más rápido, ¿ya? Y eso de alguna forma es un proceso repetitivo sin tanta creatividad. Entonces, la idea es que el ser humano utilice esta herramienta para potenciar e incluso inspirarse para ir incrementando la creatividad. En el fondo es al revés. La IA es una herramienta y como herramienta son ustedes las que tienen que lograr darle el mayor potencial posible, ¿ya? Y como es tan flexible, y eso es lo interesante de esto, es tan flexible que me permite en cada una de las labores que ustedes están haciendo ir incrementando esa productividad. Yo siempre cuando converso con los niños, y esto es algo, hay una filosofía japonesa que dice que en el fondo tú tienes que hacer todos los días una tarea más, ¿ya? Que sea sencilla, pero una tarea más siempre, dártelo como un objetivo, ¿ya? Y siempre se lo cuento a los niños. Hay una fórmula que dice 365, que son los días del año, y arriba le colocan un exponencial, que son 0,9, ¿ya? El 0,9 significa que yo dejo de hacer una cosa al día. Y si ustedes usan una calculadora, eso le va a dar el resultado solo el 3%. Para el japonés, ¿cómo se representa eso? Yo dejo de hacer algo y solo en un año voy a lograr hacer solo el 3% de mis metas. Ahora, si yo ese mismo 365 lo elevo a 1,1, es decir, una tarea más al día, es 36 veces lo que yo quería hacer. ¿Sí? Entonces, esa filosofía de hacer una cosa más, una tarea más, por muy pequeña que sea, es súper relevante. Y ahí es donde ustedes pueden utilizar la inteligencia artificial para ir ayudando a que esos procesos creativos sean más rápidos. ¿Ya? Dígame. Yo creo que sería bueno preguntar quiénes creen que la IA puede matar la creatividad o que quizás venían con alguna idea de que sí, o que una opinión personal. Sí, sí, vamos a eso. Consultar. Sí. Entonces, para cerrar la idea, en el fondo, el concepto es que lo que vamos a empezar a construir a partir de ahora, la idea es que las ayude a ir mejorando esas tareas, ¿ya? Entonces, para saber primero el contexto, me gustaría, voy a parar mejor, me gustaría preguntarles cómo usan hoy en día o sea, si creen ustedes primero que la IA mata la creatividad, ¿no? ¿Alguien lo pensaba antes? Sí, yo al principio lo pensaba, sobre todo cuando hay tenéis niños alrededor, ¿Ya? van ocupando más la tecnología que nosotros. Uh-huh. Yo decía, la IA igual va a hacer eso, el efecto contrario de pensar, de crear. Pero ¿Ya? como bien dice, de todo uno va aprendiendo a jugar, a trabajar con la IA y claro, te abre otro mundo que te limitaba antes. ¿Sí? Yo soy diseñadora gráfica y uso la IA, Uh-huh. pero la uso como para reflexionar conceptualmente, porque el proceso de diseño abarca una investigación previa para Uh-huh. llegar al concepto y después hacerlo visual. ¿Ya? Y yo uso la IA para reflexionar sobre para llegar a ese concepto que yo pueda graficar. Entonces, en el fondo, no le pido a la IA hacerme un flyer. Bueno, Que yo hago un concepto y en base a ese concepto hago... son fuentes de inspiración. Claro. En el fondo, lo que pasa es que uno como ser humano igual tiene la posibilidad de imaginarse varios escenarios. Entonces la IA te puede permitir ampliar esos escenarios y hacerlos más complejos. Entonces la inspiración, como ustedes saben, puede venir de distintas fuentes. Entonces la idea es que justamente ustedes puedan, a través de un buen uso de la inteligencia artificial, ampliar ese espectro para poder sacar inspiraciones de otras cosas, ¿ya? Y muchas veces uno le tiene miedo o es más complejo ir aprendiendo otras cosas, entonces eso también les puede ir ayudando a integrar otros elementos o otras técnicas o otro conocimiento a ese paraguas que ustedes están armando de inspiración, ¿ya? Entonces, estamos todos de acuerdo que la IA no mata la creatividad, sino, perdón. Quisiera decir algo. Bueno,
yo siempre pienso o me da como miedo, que yo siento que igual es un riesgo. No creo que en mí pueda pasar, pero yo siento que sí, en los más chicos pasa harto, lo he visto, como en los estudiantes, así como en el colocar y pegar. Sí. Entonces, igual yo siento que es que aprendamos nosotros a usar bien la IA, puede generar igual un escenario a interactuar con los más jóvenes para que usen mejor la IA también. Sí, de hecho, por ejemplo, nosotros tuvimos una experiencia con unos chicos en Copiapó, en un liceo, que no sabían programar. Y le hicimos el desafío al revés, es decir, le entregamos un montón de herramientas, elementos físicos, y le dijimos, usa la IA para integrar esos elementos físicos a través de una programación, de un código que le dé órdenes y estructure estos elementos físicos para construir algo. Y terminamos construyendo un camión que se manejaba solo. Y los chicos formalmente no aprendieron a programar. Lo que aprendieron es a utilizar la inteligencia artificial para articular los elementos que les permitiera hacer una prueba conceptual que era este camión que se estaba moviendo. Entonces, es distinto. Si tú, el enfoque, por eso te decía, esto es una herramienta. Normalmente mucha gente, particularmente mi generación, nosotros estábamos acostumbrados a una clase lineal y secuencial. Entonces la IA te permite justamente tomar esto como multiparámetro y empezar a que ellos puedan tomar porque todos aprendemos de forma distinta. Algunos aprendemos más visual, otros más son mucho más del concepto, mucho más del crear, del aprender, del razonar. Entonces todo eso ahora lo puedes integrar en una sala, ¿ya? Entonces estamos de acuerdo en que la inteligencia artificial no reemplaza y no mata la creatividad, ¿ya? Y por lo tanto, si no la cambia, tampoco va a ser un reemplazo del artista, ¿ya? Esto tiene que ver mucho con la valorización de lo que el ser humano va a ir entregando a este proceso, porque es un proceso de cambio de nuestra sociedad y por lo tanto, ahora nosotros somos una parte mucho más activa del lienzo. Es decir, mírenlo desde este lado, ahora tienen más herramientas para hacer más cosas. Y eso nos da un potencial como humanidad muy grande. Y eso nos permite hacer cosas más complejas, hacer cosas más creativas, poder ir desarrollando nuestro arte de una forma distinta. Y eso nos permite hacer crecer a lo que es nuestro aporte a la humanidad. Entonces, no es un reemplazo, tómelo siempre como una herramienta. Y por eso es importante este primer paso que ustedes están dando ahora. El paso de decir, mira, lo quiero conocer, lo quiero integrar a lo que hago, ¿ya? Porque es parte de lo que necesito ir construyendo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me aporta la IA? Como les contaba, como esto es un proceso, la IA automatiza, entonces te hace analiza un montón de datos y te entrega una solución, ¿ya? Te lo puede estructurar, ¿ya? Te puede generar una capacidad ilimitada de escala, de hacer este proceso muchas veces muy rápido, ¿ya? Pero es de algo que ya existe. ¿Dónde aportas tú? En tu visión única de tu negocio, porque tú sabes tu negocio, tú entiendes a tus clientes. Eso la IA todavía no lo sabe hacer. En el fondo tú le tienes, más adelante vamos a ver que eso se llama contexto, ¿ya? Entonces tú le tienes que dar esa visión, porque piénsenlo, la IA que vamos a trabajar hoy día, ustedes la van a entrenar. ¿Qué significa que la van a entrenar? Que ustedes le van a traspasar parte de ese conocimiento a ese modelo de análisis. Entonces, ustedes conocen su negocio. Ustedes saben cuáles son las metas. Ustedes saben qué es lo que quieren lograr, ¿ya? La IA solamente va a tomar eso como un dato y lo va a procesar. Y después esa respuesta ustedes la tienen que volver a analizar para ver si efectivamente tiene sentido con lo que se está proponiendo. Otra cosa, tu voz, tu tono y tu contexto local, ¿ya? Imagínense emprendedoras de distintos lugares del mundo, incluso en el mismo negocio que ustedes están. Tienen un contexto distinto, viven en una sociedad distinta, tienen distintas condiciones, por lo tanto, nada es igual. La individualidad humana es súper importante, porque todos vivimos en un contexto distinto.
Por lo tanto, eso también es súper importante para cuando están construyendo y entrenando esta inteligencia artificial. No solo el idioma, no solamente las creencias o el tipo de sociedad que viven, sino que ustedes conocen a sus clientes. Por lo tanto, ustedes saben qué es lo que lo está atrayendo a su producto. Y eso la IA tiene, para que sea mucho más eficiente, ustedes se lo tienen que entregar. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, mírenlo como un asistente que ustedes le dan las cualidades. Y eso es lo más bonito, porque, por ejemplo, puede partir con algunas funciones de diseño, puede partir con algunas funciones contables, puede partir con... Y tú le vas agregando y complejizando dependiendo de tus necesidades. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a aprender hoy día, es decir, que le vamos a dar la herramienta para que ustedes construyan su asistente. ¿Ya? Muy importante, la ética humana. ¿Ya? Ustedes, particularmente dependiendo del origen de la inteligencia artificial, ustedes definen la ética de lo que ustedes van a construir. Ustedes. Y la ética no me refiero a hacer algo bueno o algo malo. Tiene que ver con también su ética y sus valores como emprendedoras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es parte de elementos que ustedes van a tener que construir. Hay cosas que la IA les puede sugerir y que no tienen que ver con su modelo de negocio o con su forma de entender. Por lo tanto, le tienen que decir que eso no es. ¿Ya? Y dejárselo súper claro. La IA, la idea en definitiva va construyendo reglas. Por lo tanto, esas reglas son las que ustedes tienen que tener súper claras. Y eso lo que va a hacer es que va a entrar y es súper interesante porque entra en un proceso de autoconocimiento de lo que ustedes están haciendo. Porque la IA le va a responder cosas y tú vas a decir, eso no lo había pensado. ¿Está bien? ¿Está mal? Y ahí entra la interacción humana. Tú le tienes que decir, mira, profundicemos en esta idea. La idea es conversar, ir construyendo ese proceso. Y es raro porque después uno se vuelve como medio humanizada la cosa. Uno empieza... Claro, porque como la estás entrenando, le estás contando tu pasión y tú y te empieza a responder y esa conversación se vuelve interesante. Se vuelve... Y por eso surge el vínculo humano también de ir contando, ir construyendo con ellos una relación. ¿Ya? Entonces, esa lógica del asistente es muy buena naturalmente para el ser humano, para generar la confianza de entregarle toda la información del contexto. ¿Ya? Entonces, es súper importante para utilizar bien la inteligencia artificial, tú tienes que entender bien el propósito de tu negocio. Y el propósito de tu negocio es que tú tienes tu visión única. Tú sabes lo que quieres lograr. Tú sabes lo que quieres representar. ¿Ya? Y por lo tanto, eso es lo que tú tienes que hacerlo entender a la IA. ¿Ya? Y particularmente, eso se da a través de tu voz y tu contexto, las interacciones que tú vas haciendo. Mientras más interacciones tengas con la IA, va a ser mucho más natural y mucho más rápido el proceso de aprendizaje. Esto es lo mismo que un ser humano. Si uno se dedica 1 hora al día, es distinto de 1 hora al mes. ¿Sí? Entonces, esto mientras más interactúes y le des más contexto, obviamente las respuestas van a ser más complejas. Y ahí viene la labor después que ustedes tienen, de empezar a corregir y profundizar en los temas que ustedes quieran. ¿Ya? Porque en el fondo ustedes le van después sintonizando qué es lo que me interesa hacer. Y vamos profundizando sobre los temas que son más relevantes. Pero ahí tienen la labor activa. Porque era lo que conversábamos recién. Si es copiar y pegar y tú aceptas sin analizar lo que te dice la IA, la primera respuesta, eso no es la forma. Tú tienes que tomar eso, entender tu modelo de negocio, entender tu negocio y decir esto está bien o está mal y criticar y no tener miedo en decir esto está bien y esto está mal. Porque si no te va a dar siempre respuestas genéricas. Mientras más interactúes, le vas a dar cada vez... El contexto va a ser más específico y por lo tanto te va a empezar incluso la va a sorprender porque en algún minuto le va a dar respuestas que uno dice, uy, yo pensé esto. ¿Me siguen? Entonces, ese es el proceso que se tiene que construir. Esto no es preguntarle una vez al día algo
sino que es un proceso en el cual el ser humano tiene que entrenar esta inteligencia artificial. No es algo que es simplemente, si lo utilizas solamente como para resolver una duda puntual, no es algo que te esté dando tanto apoyo como el que te podría dar. Si tú le das un contexto completo de tu negocio, créeme que ese asistente va a empezar a hacer cosas muy importantes. ¿Ya? Entonces, sin ti, si tú no tomas ese rol de la persona que está guiando este proceso, no tiene sentido. Porque si no te va a responder cosas genéricas. ¿Me siguen? Entonces, tú eres el valor, tú eres lo que está creciendo aquí. Tú le estás pidiendo que te ayude justamente a hacer esto. Si no, la flor se va a morir. ¿Me siguen? Sí. Ya. Entonces, la IA no crea por sí sola. Es decir, tú le das las instrucciones, tú le das el prompt para que pueda generar lo que tú estás buscando. ¿Ya? Entonces, requiere tu dirección. Es súper importante y me gusta recalcarlo, es tu ética. Tú le dices qué es lo que se está haciendo bien, qué es lo que se hace mal. ¿Ya? Y la intuición humana es decir, estos son los caminos que quiero explorar. Porque no tengan miedo de explorar. En el fondo, la mayoría de la gente piensa que es simplemente una sola conversación. De ahí vamos a ir viendo que tenemos distintos caminos y podemos ir diciéndole, mira, este tema lo vamos a explorar. Y este es el tema que vamos a trabajar todos los días. ¿Me siguen? Es como darle tareas diferenciadas, también es súper importante, porque él lo ve como un contexto. ¿Ya? Entonces, por eso es importante el tema humano, el tema de que yo tengo que entregarle la variación sobre el rumbo de lo que está construyendo. Entonces, aquí llegamos al punto en donde quienes usan regularmente, por ejemplo, todos los días, una inteligencia artificial. Bien, ¿esa inteligencia artificial es ChatGPT? Ya. ¿Alguien usa otra IA fuera de ChatGPT? El WhatsApp. ¿Ya? ¿Qué es Gemini? ¿Ya? Copilot. ¿Ya? Manus. Oh, bueno. ¿Ya? Notebook, LM. Ya. Nombramos 5, ¿cierto? ChatGPT, Manus, Gemini. Orange. ¿Ya? Copilot. Notebook LM 6. Depende de lo que yo requiero, me voy guiando por una página que es una tabla periódica de la guía. ¿Ya? Según el contexto que quiero. Ah, ya, veo un buscador. En ese buscador tú colocas el contexto que quieres y te la va dando. No sé, si necesito planificar una clase, me voy, no sé, un juego de gamificación, me voy a la gamificación. La otra es Grok. para hacer video. Para hacer video, también hace imágenes. Y el Cactus también tiene ella. Sí, Canvas también tiene ellas. Vamos, 8. ¿Alguien más? Porque yo ocupo uno para profesores. ¿Ya? Que en realidad, por ejemplo, yo estoy ahora con un primero básico, entonces si yo quiero alguna imagen que sale en mi cabeza, pero no la encuentro en internet, entonces hay una herramienta de esa aplicación que me permite crear las imágenes específicas que yo quiero. O sea, para imprimírselas o para agregar la presentación, y hay otra IA que es Gamma para hacer presentaciones. Ya. 9. Vale. ¿Se dan cuenta? 9. ¿Cuántas se imaginan que hay? Millones. O sea, nadie las conoce todas, ¿ya? Pero, ¿qué es lo interesante? Y es lo que conversábamos recién. Todas esas aplicaciones, en el fondo, debajo, están corriendo más o menos con los mismos motores. En el fondo, la mayoría de estos debajo tienen un ChatGPT, tienen un Gemini, ¿sí? Lo que van haciendo es que la van entrenando en un contexto. La entrenas para que realice una imagen de ciertas características. Lo que hace es que te responda a ciertas características, que tenga un diseño de ciertas características. Entonces, los informáticos, ¿qué es lo que hacemos? En el fondo tomamos este motor universal, por decirlo así, y empezamos a darle un montón de información para que logre que ese proceso que tú puedes hacer manualmente ya lo haga muy rápidamente y esté
haya visto muchos casos y por lo tanto pareciera ser mucho más eficiente. Pero debajo son más o menos lo mismo. ¿Ya? ¿Me explico? Entonces, por eso es importante el contexto y por eso me tomé los minutos para que entendieran de que es útil encontrar estas herramientas especiales, pero tú también tienes el potencial para construirlas. Y eso es lo interesante, que ustedes también pueden hacer los asistentes que ustedes quieran hacer. ¿Ya? Entonces, uno de los más conocidos es ChatGPT. Hoy día nos vamos a concentrar en construir un asistente de ChatGPT, ¿ya? Y normalmente todos yo creo que hemos interactuado tanto con el celular como con el computador con el ChatGPT. Y esto es una conversación, ¿cierto? ¿Ya? Y esa conversación el nombre técnico de cuando tú escribes esa conversación o le das esa instrucción se llama prompt, ¿ya? Para los de la vieja, para los de la vieja escuela, cuando uno se sentaba en un computador y había una pantalla negra y había una rayita, ¿se acuerdan? Sí. Ya, eso se llama prompt. ¿Por qué? Porque uno le tenía que escribir un código y apretaba enter y se generaba la instrucción. Ya, por eso se llama prompt. Porque informáticamente el prompt es el inicio de una instrucción. ¿Ya? De ahí viene el concepto. ¿Ya? Entonces, lo primero es el contexto, es decir, la inteligencia artificial, lo que va a hacer o cómo está estructurado, tiene una gran cantidad de datos, ¿ya? Y esa gran cantidad de datos están ordenados de cierta forma, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando uno era chico y lo veníamos conversando, de hecho? ¿Cómo uno aprende? ¿Cierto? Cuando uno era chico y le hacías memorizar las tablas de multiplicar, 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, ya. ¿Cuál es el patrón de eso? No, pues, ¿cuál es el patrón? El patrón es que, ¿cómo lo piensa la inteligencia artificial? Dice, el primer número siempre es 1. El segundo número va cambiando y es el resultado de lo que me está preguntando. Entonces, ¿se dan cuenta? Ahí formé un patrón. ¿Ya? Entonces el ser humano dice 1 por 1, 1, lo memoriza y termina memorizándolo, ¿cierto? O cuando en el colegio nos enseñaban las dimensiones. ¿Se acuerdan que uno hacía un gráfico y tenía el X y el Y? ¿Sí? Después en la universidad, depende de la carrera, le agregan un tercero que es el Z, que es la profundidad. ¿Sí? ¿Cómo creen ustedes, bajo esa lógica, cómo creen ustedes que se almacena la información con la inteligencia artificial? Entendiendo las dimensiones del conocimiento. ¿Cuántas dimensiones debería tener una palabra? ¿Cuántas se imaginan? ¿O cuántas relaciones podría tener, por ejemplo, la palabra perro? ¿Con cuántas ustedes la podrían asociar? Muchas, ¿cierto? En general, para partir esto, cada palabra está asociada a 1400 relaciones. Imagínenselo como una raíz. ¿Ya? La palabra casa, por ejemplo, está asociado está asociado a un color azul, verde. ¿Me siguen? Entonces, imagínense raíces que están conectadas debajo y hay algunas que por probabilidad de uso están más cerca de otras. Entonces, lo que hace la IA en el fondo es ir buscando esa conexión. Y por eso la palabra que sigue, las primeras veces que uno ocupaba ChatGPT, se dan cuenta que iba escribiendo como más lento. ¿Sí? Era porque justamente él sacaba un cálculo matemático de decir cuál es la palabra más probable que en ese contexto tenga sentido con esa palabra. Por eso escribía la casa es azul. ¿Me siguen? Entonces iba buscando las relaciones y se iba conectando. Así funciona. ¿Ya? ¿Por qué les cuento esto? Porque es súper importante el contexto. Porque eso está entrenado con miles de cosas, ¿ya? Pero ustedes son los que les da el contexto, ese gran bosque. Ustedes definen cuál es ese espacio de ese bosque que realmente me interesa. Porque si no, si uno lo mira en profundidad, siempre le va a estar respondiendo sobre todo el bosque. Ustedes le tienen que decir, mira, esta es la parcela que a mí me interesa. Y por eso empiezo a profundizar en ella. Y ahí cada vez el conjunto de raíces es más cortita. Entonces por eso después me da respuestas más certeras. Porque está hablando sobre el mismo contexto. ¿Me siguen en la metáfora? Sí. ¿Sí? Ya.
Y por eso es importante el contexto, ¿ya? Porque se repiten las palabras, se repiten los conceptos, se repite lo que usted necesita. Y eso hace que ese contexto, la IA entienda de que le da más valor y por lo tanto sobre eso es lo que va construyendo, ¿ya? Entonces ese contexto me permite que dependiendo de lo que yo quiera hacer con la IA, por ejemplo, o una imagen o un texto, por ejemplo, cómo se construyen las imágenes. El otro día estaba mirando un video súper divertido. ¿Cómo se imaginan que se crea una imagen con IA? ¿Alguien se puede imaginar cómo se hace eso? Dándole contexto. Sí, dándole contexto, pero imagínate que ya, le diste el contexto, apretaste Enter. Estas imágenes que vienen por puntitos y uno pinta los puntitos según lo que dice. Por ahí vamos. Cierto que uno, si uno empezara a analizar las imágenes, son puros puntitos de distintos colores que se unen y llegan a una imagen, ¿cierto? Lo lógico que uno podría pensar que hace la IA es decir, toma el contexto, dice voy a hacer tal cosa y empieza a rellenar los puntitos de distintos colores. ¿Sí? No lo hace así. Y de hecho yo me sorprendí porque también para lo de la vieja escuela, ¿se acuerdan cuando uno estaba en el campo, prendía la tele y salía ese difuso? Ese difuso en el fondo lo que hace son puros puntitos que toman distintos colores en forma aleatoria. Entonces lo que va haciendo la IA es que toma un contexto de 1.000.000 de imágenes y parte con ese en blanco y va diciendo el punto 1 comparado con todas, ya el promedio es un gris no sé cuánto, pum, y lo pega ahí, y lo va pegando. Y por eso se construye una imagen nueva, que no es ninguna de las que está, sino que hace un promedio, o dependiendo del algoritmo que tenga, dice, esta es la decisión que tomo y ese es el color que le pongo al píxel. Se dan cuenta que igual es como, wow, así como la mayoría hubiera dicho, tomo una imagen, la copio y la pego, o le agrego otros elementos encima nomás y listo. No, lo que va haciendo la IA es que lo toma una decisión y genera en ese punto tal cosa. Entonces es como, perdón. A mí me pasó hace poco que yo tenía una imagen con algunos parámetros y con esos parámetros le pregunté a Copilot de dónde había sacado esa imagen. O sea, porque yo le di el contexto nomás, no la imagen completa. Vale. Y él ya me creó una y me dice exactamente lo mismo. Me dijo, no, esta es una imagen única con los parámetros que tú me diste y no existe en otro lado. Entonces igual ahí quedé como, ok, vale. No es que copie o saque información directamente de otro lado y te la pase a ti. O sea, en pseudo es seguro porque no vaya a ser por alguna cosa. Y esa es la segunda deriva de esto. Entonces, por eso, porque si no, lo hubieran demandado por estar copiando imágenes. Bueno, los diseñadores saben, no es llegar a tomar una imagen de internet. Entonces, lo que hizo la IA tuvo que generar un sistema que me permita, a partir de todo lo que sé, construir algo nuevo. ¿Ya? Y así funciona. En el fondo, va tomando un promedio de cosas y va colocándonos en la posición que corresponde. Y eso es válido para las palabras, para las imágenes, para los videos, porque los videos son 24 imágenes seguidas que en el fondo que se muestran en forma con cierta velocidad. Y eso es un video, ¿ya? Y eso, si se dan cuenta, eso es lo que hace que ese resultado sea innovador. ¿Por qué? Porque tú le pediste que hiciera ese proceso y tú después le puedes decir, no me gustó esto, o enfatiza esto, o cámbiale la luz en esto. Entonces vuelve a construir una imagen que es genial para tu contexto. Que la probabilidad de que la persona que está al lado escriba exactamente el mismo contexto y le haga las mismas modificaciones es casi imposible. Se dan cuenta que es una herramienta que me permite hacer algo de una forma más rápida, pero también crea algo nuevo. Pero ese algo nuevo es gracias a ti. Tú le diste las instrucciones, tú le diste los colores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el resultado por eso es innovador para ti. ¿Me siguen? ¿Sí? Claro el concepto, ¿cierto? Sí. Ya, genial. Entonces, la calidad de la flor depende estrictamente de los nutrientes, es decir, yo le tengo que dar el contexto, yo le tengo que dar las instrucciones, yo tengo que darle el cuidado suficiente para que esto empiece a crecer, ¿ya? Que era lo que conversábamos recién. Si yo le escribo una flor, o yo le escribo un matraz de cristal brillante que brotan flores de colores vivos, hiperrealistas, con una iluminación cinematográfica. ¿Ven la diferencia? Sí.
Entonces, todo esto es porque es súper importante definir claramente lo que es un prompt, ¿ya? Las instrucciones que tú le das son directamente proporcional con el resultado que tú vas a obtener. Entonces, la mayoría de las personas dice, cuando empiezo a usar la IA, no me responde bien. La pregunta es, ¿tú le diste el contexto adecuado para que te respondiera bien? ¿Me siguen? Entonces, eso es importante, ¿ya? Y de hecho la IA incluso te puede ayudar a generar buenos contextos. Normalmente lo que uno hace, por ejemplo, cuando yo tengo que hacer imágenes, le digo a la IA esto, pero ayúdame que sea un prompt súper profesional. Incluso le agrega que se imagine que es una cámara de tanto, que tiene cierta resolución y bla, 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 bla. Te lo va complejizando. ¿Por qué? Porque a la larga, mientras más instrucciones tú le das, más complejo es el resultado que te va a obtener. ¿Sí? Entonces, si tenemos claro esto, ahora vamos a empezar a trabajar con el ChatGPT, ¿ya? Para hacer un prompt perfecto, esto ha ido evolucionando harto, ¿eh? En el fondo, ¿por qué? Porque la IA también ha ido evolucionando. No sé si alguien sabe cuál es el número del ChatGPT en el cual vamos. ¿Alguien se lo...? ¿Sí? Yo no me lo sé, sí, en realidad le estoy preguntando. A mí me sale 5.2. 5.2, ya, 5.2. Entonces, imagínate, en menos de 2 años se generaron a lo menos 5 versiones distintas de ese modelo. Entonces, en menos de 6 meses van cambiando de modelo. Y cada vez el modelo es más complejo, ¿ya? Uno de los temas importantes que normalmente la gente me dice, pero ¿por qué vas cambiando de...? No solamente por la cantidad de información que tú le entregas o el cual fue entrenado la IA, sino que hay una cosa bien técnica que se llama las alucinaciones. ¿Qué es lo que es esto? Cuando uno partió en las IA, uno le preguntaba la capital de Francia y a veces te respondía Santiago. ¿Ya? Y tú decías, esto está malo. ¿Sí? ¿Por qué está malo en el fondo? Es porque él se inventó, como no sabía la respuesta, se inventó una respuesta, po. ¿Me siguen? Entonces, la IA, la instrucción que tiene es responderte algo. Entonces, si no lo sabe en su contexto, está programada para inventar. ¿Ya? Entonces, obviamente fueron aumentando la capacidad informática y fue aumentando también la capacidad de datos, el entrenamiento, y eso... El tema de las alucinaciones cada vez ha ido disminuyendo. Hoy en día ChatGPT tiene menos del 1% de alucinaciones. Cuando partió tenía casi el 30%. Es harta la diferencia. En menos de 2 años. Eso informáticamente es impresionante, ¿ya? ¿Por qué les digo este dato? Porque en realidad, hoy como nunca, tú puedes tener cierto nivel de confianza de lo que te está respondiendo, ¿ya? Porque antiguamente era muy importante tener el conocimiento de lo que le estás preguntando, porque te respondía a veces cosas que no tenían mucho sentido. Hoy en día sí tiene gran parte de razón dentro del contexto, ¿ya? Pero aún así tú lo puedes obligar a que tú le das el contexto, ¿ya? ¿Sí? Bueno, yo al principio no lo escuchaba, pero no lo ocupaba. Uh-huh. Y la empecé a ocupar hace como, no sé, 1 año, quizás menos. Uh-huh. Y yo ya sabiendo todos estos tips, así como hablando la informática, conversándole, explicándole, no sé, pues yo sacaba la foto de un producto en mi mano en el baño, y entonces yo empezaba a decir, ayúdame a mejorar la imagen con el fondo del baño, en tal color, con una flor al lado, o en una ducha con agua, y de repente ahí fallaba, porque le decía una ducha con agua, y se notaba que era muy falso, o todo lleno de agua y la foto como que se me arruinaba. Entonces unas pequeñas gotas de agua y ahí mejoraba. Entonces era como aprender a hacer ese texto súper específico para que cree la imagen que uno quiere. Sí, sí, de hecho, por ejemplo, tú lo podrías hacer. Normalmente uno partió conversando, es decir, escribiendo. La segunda versión es hablar. Pero tú lo que podrías hacer, por ejemplo, quienes son buenos para el dibujo, podrías hacerle un dibujo, le sacas una foto y le dices, mira, quiero que esto lo mejores.
Por eso, en el fondo, a eso se le llama informáticamente que es multimodal. Es decir, la inteligencia artificial hoy en día no solamente entiende el texto, entiende la voz, entiende las imágenes, entiende los videos. A mí me sorprendió mucho porque yo tomé una vez un video en un microscopio y por probar a ver qué es lo que hacía, le cargué el video y le dije, ¿qué es lo que ves? Y empezó a buscar, se demoró su rato y me dijo, encontré unas microalgas que no sé qué especies son, pero son unas microalgas que son de la familia de tanto, en un video. Entonces, de alguna forma, ese video lo transformó en imágenes, se dio cuenta que más o menos era el mismo concepto, y después empecé a buscar dentro de las imágenes y logró dar una respuesta. Entonces, por eso es importante en el fondo que ustedes vean que no solamente lo puedo hacer a través de texto. Yo, por ejemplo, perfectamente, y con los que trabajan con niños, por ejemplo, le pueden pedir al niño que haga un dibujo, o qué es lo que entendió, saque una foto y que se pueda, la IA le puede dar el contexto, le puede ayudar a hacer infografía, a entender o explicarle mejor el concepto. Entonces, la comunicación ya no es solo texto, es voz, es imágenes, es video, es multimodal. Y eso es súper importante porque en realidad se acerca harto. Y esto siempre, la lógica es que siga como las necesidades del ser humano. Cómo me comunico como ser humano. Yo creo que un cambio súper importante fue cuando le pudo entender la voz. Que es súper divertido, tú le puedes configurar cómo te responde. Si es un hombre, si es una mujer, si es amable, si es más o menos pesado, entre comillas. Es súper divertido porque tú empiezas a comunicarte con este elemento, ¿ya? Y sobre eso mismo es súper importante el rol. ¿Se acuerdan la lógica del bosque? Entonces usted le puede definir un contexto o un rol. Es decir, yo le puedo decir, si a mí me interesa, por ejemplo, que me ayude en temas de marketing, por ejemplo. Yo le tengo que decir que tú seas mi mentor en temas de innovación, en temas de marketing. Tú le asignas un rol. Entonces con eso agarró el bosque y dijo, ya, todo lo que tiene que ver con innovación es esta parte. ¡Pum! Ya se lo dejé establecido. Y ahora vamos a empezar a bajar en las capas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque es súper importante, porque si no las primeras respuestas van a ser súper genéricas. Si tú le das un rol, él entiende que tiene que hablar sobre esa área de conocimiento, de ese contexto, ¿ya? Y ahí le empiezas a dar el contexto. Yo le doy el rol, quiero que tú seas mi mentor en innovación. El contexto es mi emprendimiento, tú le explicas. Y ahí es súper bueno la función de voz. Tú le explicas, le cuentas de qué es tu emprendimiento. ¿Ya? Dale la mayor cantidad de detalles posible. Eso es lo otro. La mayoría de la gente piensa que tiene que ser así como muy largo y en un solo prompt meter todo. Esto es una conversación. Tú cuando conversas con un ser humano no le cuentas durante media hora, bla, 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 bla. En el fondo, tiene que interactuar. ¿Me sigues? En el fondo le vas contando algo y le vas preguntando si entendió o qué cosa piensa o cree que es bueno. Y en el fondo esa interacción hace que él vaya generando su red de conocimiento hacia abajo. No traten de que el primer prompt lo tenga todo. ¿Sí? Es una conversación. Y esa conversación, cada una de esas conversaciones va a ir construyendo ese conocimiento. Por eso les digo que es un proceso. ¿Ya? Entonces el contexto es súper importante. Si tienen imágenes, si tienen videos de las redes sociales, tomen los videos, mándenle un link y digan, mira, esta es mi cuenta de Instagram, esta es mi página web, estos son mis clientes. ¿Me siguen? Todo eso, hoy en día ustedes lo pueden agregar. ¿Ya? Este es mi producto. Así partió mi producto. ¿Sí? Como les contaba, hoy en día no solamente escribir, sino que le puedes mandar imágenes, le puedes mandar todo. Entonces él sabe lo que tiene que hacer como rol, ya tiene el contexto, toda la información de tu emprendimiento, entonces ahora, y esto es lo divertido, ahora tú le empiezas a asignar tareas. Tú le empiezas a decir, ¿qué es lo que quiero que hagas? Y así es mi experto en innovación. ¿Cómo mejoro mi producto? ¿En base a qué? En base a calidad, en que disminuye el costo, que logre interactuar mejor
no sé, ¿me explico? En el fondo, aquí viene la labor humana, que tú tienes que tener claro en tu negocio qué tarea estás buscando mejorar. Esto siempre yo lo recomiendo que lo hagan primero en una hoja de papel. ¿Sí? El primer ejercicio que uno hace es que tomas las tareas que tú tienes en el día. Responder correo, que tengo que mandar una cotización, ¿sí? No sé, 10 tareas. De esas 10 tareas tú defines cuáles son las estratégicas, es decir, que yo necesito resolver, las urgentes y las que puedo dejar para después. Entonces, cuando haces esa primera clasificación, yo digo, mira, este tema es importante. En este tema yo necesito ayuda. Y ahí yo le empiezo a asignar tareas. ¿Ya? Porque es imposible que todas las tareas tengan el mismo peso, la misma necesidad en ustedes. No es lo mismo llamar a un cliente, no es lo mismo hacer una cotización, no es lo mismo responder un correo, no es lo mismo comprar los insumos, no es lo mismo buscar un proveedor. Todo eso, dependiendo del ciclo de vida que tenga su emprendimiento, tiene una urgencia en este minuto. ¿Sí? Hay cosas que dentro de un minuto son muy urgentes. Por ejemplo, por alguna razón se me cae mi proveedor. Imagínense, mi proveedor por alguna razón quebró. ¿Ya? Y era parte de mi estructura fundamental de costo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Empezar a buscar nuevos proveedores. Y eso, que parece un problema, puede ser una oportunidad. Porque la IA te puede decir, te puede ayudar a buscar proveedores tanto en China, en Chile. Y te puede incluso decir, oye, mira, en Chile tú vas a tener un sobreprecio de tanto, pero por ejemplo para resolver este problema te va a costar X, pero tú después si lo planificas con China, para el tercero o el cuarto pedido ya vas a tener un costo menor. Todos esos problemas que se te vienen encima, la IA te los puede ordenar. Por eso siempre mírenlo como un asistente. Por eso le tienes que contar el problema. Porque si no te va a responder un listado como el Google, así como estos son los listados de proveedores. ¿Me siguen? Pero si yo le doy un buen contexto, él me puede analizar el problema y me puede decir, mira, tú tienes 2 pedidos urgentes, eso tienes que comprarlo en Chile porque no hay ninguna otra forma y los más baratos son estos 2. Pero para los siguientes 6 pedidos, por el tiempo tú alcanzas a comprar en este proveedor en China. Y por el volumen incluso tú podrías meterte no en Alibaba, en AliExpress, sino que en Alibaba. ¿Me siguen? ¿Notan la diferencia de la respuesta? ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí yo le di una tarea, le di un buen contexto y me está ayudando a entender el problema que tengo. En otro le estoy diciendo simplemente dame una lista de proveedores. ¿Ven la diferencia? Y por eso es importante para su negocio. ¿Ya? Y esto es lo otro importante, el formato. Los seres humanos entendemos una gran cantidad de información normalmente a través de una forma visual. Cuando la IA te responde un mamotreto para abajo, ¿quién realmente lee todo? Muy poco. Entonces, no te conformes con que te mande un mamotreto para abajo. Tú le puedes dar el formato. Tú dile, quiero una tabla de resumen, quiero una imagen, Tú le tienes que dar la instrucción. Entonces tú sabes cómo lo ves mejor. ¿Me sigues? En el fondo, a mí me sirve mucho que me resuelvan la información en una tabla. Que me compare productos, que me compare cosas. Y con la tabla es súper visual porque yo digo, ya se ve un cuadro comparativo, incluso clasifícamelo en orden de prioridad. Yo le puedo dar todo el orden que yo quiera. ¿Me siguen? Porque si me pongo a leer el texto, es aburrido en el fondo. Y uno normalmente para tomar decisiones a veces rápidamente, una buena tabla o un buen gráfico me puede ayudar mucho. ¿Me siguen? Porque normalmente uno que lo que hace cuando está viendo, por ejemplo, proyecciones de venta, tú puedes hacer un gráfico y tú entiendes mejor la proyección, más que una tabla de datos. Entonces, todas sus preferencias respecto a los formatos lo tienen que entregar acá. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el primer paso para usar el ChatGPT es que tú le tienes que dar el contexto genérico de cómo te tiene que responder. ¿Ya? Cuando yo tengo esto establecido como un patrón, después todas las respuestas hacia abajo van a ser iguales.
Yo le digo que quiero en ese formato, en esa forma, ¿ya? Con un lenguaje más amigable, con un lenguaje más serio, con lo que tú quieras. Pero el ChatGPT eso lo toma como una norma general. Entonces, cada interacción que tú tengas, te lo va a responder así. ¿Me siguen? A veces esto es latero, pero en el fondo es súper importante porque el resultado cambia mucho respecto de lo otro. ¿Ya? ¿Claro hasta ahí? Sí. Sí, genial. Si tienen dudas, por favor, pregunten. Ya, entonces lo que vamos a hacer era lo que... veamos si me pusieron atención. Siempre me dicen que sí, después no. Ya. ¿Cuáles eran los cuatro elementos que teníamos que... No lean en el apunte. ¿Cuáles eran los 4 elementos? El rol, contexto, tarea, el resultado, el formato. Muy bien, ¿ven? Ya, entonces eso vamos a hacer ahora. ¿Ya? Entonces les voy a mostrar primero el que yo tengo en mi ChatGPT. Entonces cuando uno entra al ChatGPT, primero, lo encontramos siempre con esto, ¿cierto? ¿Ya? Primero yo tengo la versión pagada, como yo lo ocupo harto, tengo la versión pagada. Pero independiente de eso, la versión que es gratis también lo tiene. ¿Ya? Entonces, normal. Al ser gratis, como que se cansa ya de responder o pasa ese... No, lo que pasa es que... Uno dice se cansa, pero como que ya empieza a dar vueltas sobre lo mismo, a pesar que debe otro... Si tú piensas, esto es un negocio. Y en general lo que hace es que, como es tan útil, y al principio para que tuviera más usuarios y pudieran entrenarla mejor era gratis y tenías harto espacio para trabajar. Pero hay tanta gente usando la IA que en el fondo lo que hacen ahora es que te restringen el uso. Entonces te dan una cierta cantidad de interacciones. En realidad son palabras. ¿Ya? ¿Alguien ha escuchado el concepto de tokens? ¿Sí? Ya. ¿Qué es lo que es el tokens? Se lo voy a explicar. En el fondo, la respuesta que te da ChatGPT son un conjunto de palabras, o una foto, una imagen. Eso para que informáticamente poder dimensionar o diferenciar o comparar ambas cosas le tuvieron que dar un peso. ¿Ya? Asócienlo, por ejemplo, a la palabra. Entonces, por ejemplo, por decirte algo, tu respuesta tiene 500 tokens. No es que son 500 palabras, pero son el equivalente a un peso es una fórmula, pero asóciala como si fueran palabras, es un poquito más, pero imagínate, 500 tokens serían como 500 palabras. Entonces, por tu perfil, como no estás pagando, te dicen que tus respuestas van a ser de 500 tokens. Por ejemplo, si yo estoy pagando, tengo 1500 tokens, y si pago la máscara, tengo tokens ilimitados. Entonces, no es que se canse, sino que en el fondo lo que hacen es que el servidor calculan el peso de las transacciones y dicen yo puedo responder simultáneamente tanta cantidad de palabras o de imágenes o lo que sea, y ahí dividen y te dan el token que tú puedes usar. Porque obviamente le dan preferencia al que paga. Entonces, obviamente, incluso uno lo ve cuando va cambiando de modelo. Hay muchos modelos. Eso es lo otro, que la gente normalmente siempre se queda con el último. Y para algunas tareas realmente no es tan relevante usar el último. Tú puedes usar unos anteriores, ¿ya? Que tienen un muy buen nivel de rendimiento, ¿ya? Y van a hacer la tarea perfecto, ¿ya? Por ejemplo, yo uso este que es el 5.4, que es el Thinking. ¿Por qué? Porque yo lo dejo que piense. Lo dejo así como... Lo máximo que ha estado pensando son 25 minutos. Le doy una tarea y piensa así. Pero ese es el Pro. ¿Ah? El Pro. Tengo el Plus. No tengo el Pro. El Pro vale $200. No, yo tengo el Plus. Hay tres cuentas. Está la cuenta gratuita. Está la cuenta Plus, que vale $10 al mes, que son como... le agregaron la otra, la Enterprise. Mira. Sí, la Go, yo uso la Go. La Go, la Plus, la Pro y la gratis. Y está la gratis. La Plus. La Plus. La Go. 19.90, la Plus 19.990 y la Pro 199.000. Que es la Enterprise o la de empresa. Sí.
Mira, agregaron una más. Qué buena. Entonces estoy en la tercera. Muy bien. Entonces, porque el modelo de negocio de ChatGPT, en el fondo, de hecho, ChatGPT literalmente es todavía un emprendimiento que tiene menos de 4 años y incluso no ha salido ni a bolsa ni nada, sino que ha recibido inversión de muchas empresas, ¿ya? Pero todavía no tiene ganancias. Todo lo que ha desarrollado le ha salido más caro de lo que está cobrando. Entonces, lo que está haciendo es generando una base de clientes. Y cuando se le acaba la plata, va a buscar nuevos inversionistas y sigue creciendo, sigue creciendo. Va a llegar un minuto en donde obviamente los valores de la empresa van a ser más caros, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero es un modelo de negocio. ¿Por qué les digo esto? Porque en realidad dependiendo del tokens, que es la cantidad de espacio que te da como para responder, es lo preciso no que se va a hacer. ¿Ya? Hay otras versiones que son gratuitas como Gemini, pero Gemini también tiene versiones pagadas, ¿ya? Pero en general siempre le doy este siguiente tips. Como esto va cambiando mucho y hay mucha gente que me dice, oye, esta semana está mejor Gemini o es mejor Gemini que ChatGPT. Esto es como elegir un equipo de fútbol. Así como, si ya elegiste ChatGPT, todo el esfuerzo que vas a hacer para construirle la base de contexto es tan grande que no te andes cambiando. Esto todavía no es como un celular que puedo portar mi base de datos y llevarlo a otro. En algún minuto se supone que sí, pero todavía no es así. Entonces, todo el esfuerzo que tú vas a hacer de construir el contexto, tienes que elegir uno. Entonces, si trabajas y te sientes cómodo con ChatGPT, sigue con ChatGPT. Si estás trabajando con Gemini, trabaja con Gemini. Independiente que empiecen a salir noticias de que hoy ChatGPT es mejor, tú sigue con... ¿Por qué? Porque es mucho el esfuerzo. Y más si llevan, en el caso mío, yo ya llevo casi 4 años con esto, entonces mover... Imagínense que me cambiara, es como cambiarme de casa, ¿no? Si todas las cuestiones que tengo organizadas, tendría que moverlas a otra inteligencia artificial. Entonces, es una decisión importante, ¿ya? Y les voy a mostrar el ChatGPT, ¿ya? Entonces, segundo tips, si tienen algunas tareas que no necesiten un razonamiento tan profundo, les conviene para aumentar los tokens modelos anteriores. Es decir, tú puedes usar, incluso el auto hace eso por ti. Dice, esta pregunta no es tan compleja y lo puedo usar con el 5.2 sin ningún problema, ¿ya? Entonces, si lo tienen por defecto el Thinking o otro, empiecen a mirar si es que hay alguno más que tengan disponible. A mí también me parecen dos nomás. ¿El auto? Bien. Ahí me sale Instant 5.3 y King 5.4. Entonces, ahí tú puedes elegir. Normal y el mejorar Ah, ya. ¿Pero es lo mismo? Sí, te lo tiene en la versión auto. ¿Ya? Ah, se llama así. No, que se llama, no es que se llame auto, sino que él automáticamente selecciona por ti el modelo, porque lo hace en forma eficiente para que le salga más barato a la empresa. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan de las 4 características? Ya, ¿dónde las coloco? Que eso es lo importante. Normalmente la mayoría de la gente se pone a conversar directo. Entonces lo que hay que hacer es entrar a tu usuario y donde dice personalización. ¿Alguien había entrado a personalizar el ChatGPT? ¿Dónde está eso? Ahorita no es como entrar en el celular. Ah, sí, espérame que voy a... Para quienes no tienen conocimiento, no están ingresados. Ya. Partamos con... Primero, en las versiones de computador, en la parte de acá abajo, normalmente aparece tu nombre, una foto, ¿sí? Ya, aprieta ahí. Y te va a salir un menú. Y en ese menú, donde dice personalización, ¿ya? Y en el celular... En el celular tú abres la versión y hay 2 líneas en el borde, por lo menos tú aprietas y se despliega el menú y abajo también aparece tu nombre. Tú entras ahí y dice personalización, ¿ya? Y ahí en la personalización sale el estilo,
Si quieres que sea amable, sea entusiasta, ¿ya? Que te responda con emoji. No sé. Así que sea como tu coach, así que te mande corazoncito y todo eso. Lo puedes hacer. ¿Ya? Por ejemplo, yo le coloqué, le voy a mostrar un poco. Entonces, personalización. Entonces, esta primera etapa es súper personal. En el fondo, aquí no... Depende cómo tú quieras interactuar. Si quieres interactuar con una versión más amable o con alguien mucho más riguroso, depende de ti. Obviamente después la puedes cambiar, ¿ya? Pero es una configuración súper personal. En el caso mío, yo le coloqué que tenga una característica amable, ¿ya? Le coloqué que también tenga una respuesta. Por ejemplo, te pregunta incluso hasta el apodo. Me lo puse Charlie, mi amigo me dice Charlie, ¿ya? O Carlos, Carlanga, lo que sea. Y después te pregunta tu ocupación, ¿ya? Y después te pregunta más acerca de ti. Y en ese más acerca de ti, yo lo que les recomiendo es que no solamente le hablen de su emprendimiento, sino que de todos lo que ustedes consideran que es que lo entienda como persona. Igual si uno lo personaliza como que de todos los temas que uno le va alimentando, igual como que ya te tiene el perfil hecho. Claro. Pero esa es la versión, en el fondo, cuando lo hace por defecto. Porque si tú conversas, después él va a hacer esto igual. Pero ¿cuál es el tema? Que ahí yo no tengo el control. Aquí yo tengo el control de lo que yo quiero, porque como estoy construyendo un asistente que es la versión de lo que yo necesito ayuda. ¿Ah? ¿Los textos? Tengo entendido que tiene por lo menos 2500 caracteres, así que igual es largo. Porque yo me puedo definir como también muy cuando voy a buscar algo me va a limitar solo a eso que yo estoy diciendo, pero cuando no le agrego esa característica, puede ser que me dé más soluciones de visual. Sí. Por eso yo siempre... Yo normalmente coloco tópicos como cosas que me interesan. ¿Ya? En el estilo y tono, no sé si que yo puedo salir un poquito. Ahí. ¿Qué hay? Arriba de estilo y tono. Ya con eso se empieza. Claro, por ejemplo, en el estilo y tono predeterminado, yo le podría colocar profesional, amigable, que sea franco, extravagante, que tiene que ver con la imaginación, que sea eficiente, que sea un nerd. ¿Cuál es la mejor? ¿La crítica? ¿La cínica? Es que depende, si por eso digo aquí no hay una receta. Yo en general lo que le digo es que me establezca como yo lo uso por un tema en la empresa, yo le digo que me responda en forma seria y en forma rigurosa. Pero es porque lo estoy usando desde cierto punto de vista, justamente para temas de la empresa. Pero tú perfectamente le puedes ocupar todos los aspectos que tú quieras de tu vida. ¿Y cómo personalizar que sea así? Es que más abajo, sí, yo por ejemplo, yo le coloco profesional. Ya, refinada y precisa, ¿no? Sí. Pero tú más abajo, incluso, por eso te digo, yo le dejé predeterminada aquí, que ya estamos en la hora. ¿Ya estamos en la hora? Oh, sorry. Me entusiasmé mucho, sorry. Pero esto es súper importante, así que yo creo que vamos al café. Coordinadora, se me están revelando. ¿No quieren ir al café? Todavía tomar un tecito. No tenemos café de hecho, hay solo tecito. Ah, ya, solo tecito. 11:30. Ok. No, terminemos la personalización y nos vamos al... ¿Les parece? Ya. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que hay dos formas de personalizarlo en el sentido de con opciones y el otro es con texto, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, en el estilo y tono yo lo dejé predeterminado porque abajo le hago un texto. ¿Y para qué nos están haciendo en el celular? Sí, Para también lo expliqué. la personalización. Lo mismo, sí, es exactamente lo mismo. ¿Se acuerdan que les dije que en el celular ustedes entran y aparece abajo su nombre? Está su nombre, apretan el botón y le sale el mismo menú y dice personalización. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda con eso? No, hasta el momento. En la personalización lo que hay que hacer es configurar aquí en función de lo que le aparezca como el desplegable, en el fondo tipos de si lo quieren en tono amable, entusiasta, etcétera, ¿ya? Les va a pedir un apodo o una forma en que se comuniquen. Y uno de los elementos más importantes, lo que yo les decía, esto es más acerca de ti. Aquí ustedes tienen que escribir, yo lo puse en inglés porque se supone que funciona mejor en inglés, pero hoy en día ya no es tan relevante. Ustedes aquí tienen que colocar la información de su emprendimiento y no solamente los emprendimientos, sino que tiene que ver con sus intereses. ¿Ya? Entonces, colóquele que, en el caso mío, yo le coloqué, pucha, estudié tal cosa y me interesa, por ejemplo, a mí me interesa los temas de biotecnología, temas de medio ambiente, pero para diseño experimentales, bla, bla, bla. Y me interesa que las respuestas me las des en tono serio, preciso y conciso, y que analices muchas fuentes oficiales de información. O sea, yo lo obligo a que cada vez que realice esa operación, él revise previamente fuentes oficiales, que no se invente muchas cosas, sino que realmente me dé información que él validó que es de una fuente oficial. ¿Me siguen? Entonces, ese tipo de instrucción macro, ustedes tienen que tenerla clara. Incluso si ustedes quieren, por ejemplo, que sea de algo bien específico, por ejemplo, de una página en particular o de alguna marca en particular, ahí es el lugar donde hay que escribirlo. Porque si no, lo que van a tener que hacer es que cada vez que conversen, le van a tener que decir, acuérdate que a mí me gusta este estilo tanto. ¿Me siguen? Entonces, para no estar haciéndolo todas las veces, este es el lugar donde tú tienes que definir lo que tú consideras como prioritario en la respuesta que te tiene que dar. ¿Sí? No, sí, no es fácil hacerlo la primera. Cuesta. ¿Lo tiene escrito en inglés? Sí, pero porque antiguamente las versiones anteriores funcionaba mejor en inglés. No lo he actualizado, para ser honesto. Pero ahora lo escribes en español y no hay problema. Decirlo así. ¿Me sigue? Porque yo puedo ver el problema desde varias aristas, pero sigue siendo matemática. O sea, cambié de números racionales a, no sé, ecuaciones lineales, por decir algo. Pero sigue siendo matemática. Entonces, esa conversación... Sí, pues. Porque dejas como una carpeta de marketing, una carpeta de diseño, una carpeta de contabilidad, una carpeta de... lo que tú quieras. Estoy preguntando si pueden hacer cambios. Ah, sí, que primero quería que entendieran el concepto, ¿ya? ¿Estamos claros que es mejor ordenar? Ya, entonces, ¿cómo ordenamos? Acá al lado dice proyectos y donde dice abajo nuevo proyecto. En el celular dice nuevo proyecto, ustedes entran al menú y dice nuevo proyecto, ¿cierto? Ya, nuevo proyecto. Y ahí ustedes le colocan el nombre. Por ejemplo, marketing. Y ahí van a juntar todas las conversaciones que tienen de marketing, todas las conversaciones que tengan de diseño, todas las que, no sé, de programación, lo que ustedes quieran. Entonces, pero igual va a seguir ocupando la memoria de identidad. No, lo que pasa es que ahí lo que va a hacer es que cuando empieces a usarlo, va a tomar y leer todas las conversaciones y tú le haces una nueva conversación, él ya va a tomar todo eso como un contexto. Claro, como si ayer conversamos. ¿Te acuerdas que conversábamos tal cosa? Dice, ya, toma, lee y dice, ya, me actualicé. Pero para que lo recuerde, disculpe, yo tendría que abrir esa carpeta y iniciar la conversación desde esa carpeta. Exacto, desde esa carpeta. Porque lo que pasa es que cuando uno entra a la carpeta... se me desconectó el... Así que yo llevo ocumándolo de ciencia de la ciencia. Y ahora hago una carpeta. Perdón, que se me cayó el internet. Deben ser.
Y ahora sí, estoy por ejemplo, creo un nuevo proyecto. La carpeta en ChatGPT se llama proyecto. ¿Ya? Entonces ustedes buscan donde dice nuevo proyecto, crean un proyecto. Por ejemplo, yo tengo este de redes sociales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, antiguamente yo lo que hacía, por ejemplo, posteaba cosas en LinkedIn o posteaba cosas en Instagram. Entonces, cada uno lo iba agregando ahí, como una conversación. Pero él sabe, en el fondo, que todo eso es como para hacer un posteo. Entonces, después toma todas esas conversaciones y ya sabe el tono, ya sabe lo que yo quiero lograr. Incluso la primera conversación que yo siempre hago es, defino una estrategia. Entonces, por ejemplo, en lo que yo hacía antiguamente es, quiero que esto sea si lo hacía para LinkedIn, quiero que todos los posteos para LinkedIn tengan la estrategia de tratar de llegar a este segmento de personas. ¿Ya? Entonces, pues todas las conversaciones yo le decía, acuérdate de la regla 1. ¿Me sigue? Entonces, yo voy después referenciando cosas que le dejé guardado. Entonces, por ejemplo, en la red social, por ejemplo, créame perdón que me tengo que sacar el lente, que está medio chiquitito. Crea un post para LinkedIn de la evolución de mi negocio. Si se dan cuenta, estoy dentro de la carpeta de redes sociales y mi prompt fue mucho más cortito. ¿Sí? Le estoy diciendo simplemente crea para LinkedIn, porque en esta carpeta tengo tanto para LinkedIn como para Instagram. Solo créame un post del tópico, ¿ya? De evolución de mi negocio. ¿Se dan cuenta? Es bien cortito. Pero ¿qué es lo que está haciendo en este rato? Está leyendo todo lo de la carpeta. ¿Ya? Y me empieza a escribir bajo la lógica y el tono que yo le pedí previamente en todas las conversaciones anteriores. Porque si yo no hubiera hecho eso, lo que tendría que hacer es decir, quiero crear un post para LinkedIn que ¿sí? Que tenga esta estrategia de no sé qué. Entonces, lo bueno es que como va aprendiendo también y lograste ordenar esas conversaciones en ese tópico, él también va sacando referencias y va entendiendo lo que va ocurriendo ahí. Y por eso es importante ordenarlas. Porque no tengo que hacer los procesos, no tengo que escribir prompts tan largos. ¿Por qué? Porque él solo va entendiendo todo lo que está ahí adentro construido. Se dan cuenta que con un prompt muy simple, pero con harta información de contexto, me puede dar un buen resultado. ¿Claro? Ya. Esa es la mejor forma de trabajar cuando tú lo haces en modo de conversación. Es decir, converso directamente con ChatGPT. ¿Ya? ¿Claro hasta ahí? Ya, ahora vamos a dar un salto más arriba. Vamos a construir un asistente. Que eso es lo divertido. En el fondo vamos a hacer algo distinto. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es que aquí en la versión web dice GPT, ¿cierto? Uno entra aquí y arriba dice crear. Acá. Para la versión en celular, ustedes entran en ChatGPT. Ustedes entran donde dice aplicaciones, en la parte de arriba dice ChatGPT, imágenes y aplicaciones. Ustedes entran a aplicaciones y en el borde de arriba dice GPT. Ustedes entran donde dice GPT, ¿ya? Y ahí sale, en el medio dice mis GPTs. Ustedes apretan ahí, mis GPTs, y ahí les da el espacio para construir sus GPTs, que van a ser sus asistentes que vamos a construir. De nuevo. ¿Los de computadores lo pudieron hacer? Ya. Ya, entonces vamos a partir de nuevo. Vamos con aplicaciones y me sale arriba hasta ahí llega. Ya, espera. Estamos ahí, ¿cierto? Ya. Entonces, para los que tienen computador, en el menú inicial, antes de los proyectos, aparece un cubito y dice GPT. En las versiones básicas está, así que debería aparecer. Ya. Ahí dice GPT. Ustedes entran a GPT. Explorar GPT. Sí, en explorar GPT. Ya, explorar. En el exploración.
ya creados para crear. O sea, yo ya tengo el mío, pero Ah, ya. para explicarle. Perdón, eso en el celular. Entonces dice Mi GPTs, entras a Mi GPTs. Pero en todas las versiones de GPT tienes para crear GPT, Sí. según yo, no. ¿En el computador? Claro, ni en el celu tampoco. A ver, Es porque tendré el gratuito. aplicaciones, proyectos. Aplicaciones. Ahí está, GPT. Ah, ya. Crear GPT. Ahí está. La versión es gratuita, dice aplicaciones. Ustedes entran a aplicaciones y ahí dice GPTs y colocan crear GPT. Está bien así. Crear. Permiso. ¿Estará bien ahí? Estamos con el Ya, un segundito. Aquí en aplicaciones, en GPT. Lo mismo que tenemos nosotros. Hay GPT, Productivity, Programming. No. Qué raro que no aparezca. Y esto es Android, ¿cierto? Pero, aplicaciones, GPT. Qué raro. Porque ahí él aparece. Sí, o sea, para que la puedas ver. No, que está en la versión gratuita. Es que lo que pasa es que todas tienen una versión distinta. Hay que actualizarla. Sí, hay que actualizarla. Las que tienen un alcance, las que tienen las versiones más antiguas del sistema operativo, probablemente algunas no le aparecen porque he visto varias que tienen cuenta gratuita y les aparece. Entonces probablemente la versión que están usando no es la... Actualiza el chat GPT o la El chat versión del GPT. teléfono, ¿no? El chat GPT. Perfecto, voy a ¿Ya? pasar. Pero antes, me gustaría como explicarle el concepto para que podamos avanzar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es un GPT? Un GPT es un asistente, ¿ya? La gracia es que ustedes los van a entrenar justamente para poder hacer un trabajo en específico, ¿ya? Yo creo que un rol o una actividad importante para los emprendedores cuando uno está partiendo es buscar financiamiento, por ejemplo. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer, vamos a entrenar a un GPT para que me ayude en una postulación de Cercotec. ¿Les parece? Ya. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a construir un asistente, ¿ya? Entonces, se abre el 14 de abril. Ya, bien. Entonces, lo que uno hace, en el fondo, es en los GPT uno lo crea. Le voy a mostrar las pantallas, pero me interesa que entiendan primero antes de ponerse a escribir. Por eso necesito que pongan atención, ¿ya? Aquí hay dos formas de hacerlo, ¿ya? Hay una forma a través de un prompt directo y una forma donde yo lo configuro, ¿ya? Me explico. Ahí dice, ¿dónde está el cursor? Acá está. En crear. Se dan cuenta que acá hay dos cosas. Dice crear y configurar, ¿cierto? En crear me da el espacio como si fuera una conversación y yo escribo un prompt. Es decir, yo le digo, quiero crear un GPT que me ayude a las postulaciones en Cercotec para mi emprendimiento. Y yo escribo el prompt. ¿Sí? Esa es una opción. La segunda opción, que es la que yo recomiendo, es que nosotros lo configuremos. Es decir, nosotros le vamos a dar algunas cosas mucho más específicas para que me dé un mejor resultado. ¿De acuerdo? Entonces, te va a ir preguntando cosas y tú le vas respondiendo. Es mucho más intuitivo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que te va a pedir? Un nombre, porque es importante el nombre, porque después cuando lo guardes y te aparezca en el menú, vas a saber de qué se trata. Tiene que ser, en este caso, va a ser mi asistente de postulación Cercotec, por ejemplo. ¿Ya? Yo lo voy a ir escribiendo
La idea es que pongan atención y lo vamos... Este va a ser el asistente de postulación Cercotec, ¿ya? Entonces, la descripción es una abreviación corta, ¿ya? Es simplemente, si es que por alguna razón el nombre no me hace recordar para qué es, me da un espacio como para... Entonces, esta es mi ayuda mis postulaciones a Capital Semilla. ¿Me siguen? No sé si está bien escrito. Ya. Entonces, le di un nombre. Yo no puedo configurarlo así. Me sabe que no, porque tengo que mejorar el plan a todo. No, qué raro. Sí. Ya, déjeme. A mí también me sale eso. Ya, déjeme. Pero si no tenemos plus o pro o lo que sea, no se puede. Solamente se puede usar el... Ya, voy a crearme un Gmail y vamos a probar, ¿vale? Como para seguir la lógica. Entonces, la idea de esto es que va a ser su asistente. Entonces, el asistente normalmente uno después se entusiasma con esto y empieza a hacer varios. Entonces, por eso es importante, uno le coloca el nombre, y si por ese motivo muchas veces van a ver a hartos asistentes Cercotec, entonces para eso sirve la descripción. Por ejemplo, este me sirve para el Capital Semilla, este otro me sirve para el Inicia, este otro... ¿Me sigue? En el fondo... ¿Ah? No, ahí no. Entonces hay varios, lo que pasa es que, para seguir con la lógica del ejemplo, Cercotec tiene muchos instrumentos. Entonces la idea es que tú puedes entrenarlo por el instrumento. Por el Capital Semilla, por el Capital Abeja. ¿Sí? Entonces, el inicia es cuando no tienen, todavía no está formalizado su emprendimiento. ¿sí? En la abeja también. No se formaliza en el proceso. Sí, por eso te digo. Por eso es importante leer las bases, en el fondo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, aquí en las instrucciones, tú lo que le dices es que te ayude a rellenar el formulario, ¿ya? De acuerdo a lo que conoce de tu emprendimiento, ¿ya? Entonces, aquí tú le haces la misma lógica de... le das el contexto de qué es lo que es tu emprendimiento, etcétera, ¿ya? Y aquí viene lo interesante, que aquí abajo, por ejemplo, me permite cargar archivos. Entonces, por ejemplo, yo le puedo cargar las bases de la postulación. ¿Sí? Le puedo decir, por ejemplo, hago en un Word y coloco la página web de mi página web o mi perfil de LinkedIn o de Instagram, etcétera. Entonces, es importante cargar las bases. Lo primero que tienen que hacer es cargar todas las bases del Cercotec al ChatGPT que están haciendo, ¿ya? Lo primero, le cargas todas las bases y después les das el contexto de tu emprendimiento y comienzas a hacerles preguntas si es pertinente que postules este fondo, etc. Ya, vamos a tomar un... Están abiertos, ¿cierto? Para bajar la... Generando como tipo PM o este asistente, ¿sí? Y yo puedo postular al fondo, es lo mismo que cobran estas personas por hacer el plan de negocio. ¿Lo puedes? De hecho, probablemente esa persona hace esto. Claro, pero requiere mucha información, es un proceso para lograr transformarlo en un experto también en Cercotec, que busque también en muchas páginas, que realice todo el trabajo de informarse, ser experto para postular a ese proyecto Cercotec. Por eso te decía que esto no es magia, tú lo tienes que entrenar. Claro. Y el entrenar significa que le tienes que dar todo el contexto, no solo las bases, sino que además converses con él que analice todo lo que encuentras sobre ese fondo Cercotec. que analice en el fondo la idea. Y la idea tú la vas conversando y le vas diciendo, mira, esta idea, de acuerdo a las bases, es postulable, tiene alta posibilidad de que sea aceptada. Y si tú le colocaste la configuración que sea bien crítico, va a tomar las bases, la va a leer y va a decir, sí, cumple con las bases, o no, mira, sabes que esta cosa
por alguna razón no está cumpliendo las bases en este sentido. Y por ejemplo, cuando tú dices ahí que sea bien crítico, ¿qué criterios pones tú para crear que Tú le colocas, por ejemplo, en este detalle, tú le dices que asuma el rol de un evaluador de Cercotec. En el fondo, por eso te digo, tú le tienes que dar bien el contexto. Si yo lo que hago, por ejemplo, cuando postulo a Corfo, le digo que evalúe como un experto en esta materia. No solo... Entonces, lo que hace es que toma la información y establece cuáles son los criterios. Y particularmente, no conozco bien las bases de Cercotec, pero las bases de Corfo tienen incluso una tabla donde sacan el puntaje. Entonces, lo que va a hacer ChatGPT va a entrar a esa tabla, va a decir, esta es la ponderación de cada cosa, y va a tomar tu idea y le va a calcular un número. Y por ejemplo, la base de Corfo dice, si tu idea es de 1 a 5, y si tiene menos de 3, no va a quedar fuera por base. Entonces, la evalúa y te dice, sí, efectivamente cumple. Bien, y si por ejemplo no cumpliera, tú le puedes pedir... Claro, ayúdame a que cumpla, en el fondo, decir, mira, te va a decir, por ejemplo, me ha ocurrido que tiene un menor grado de innovación de lo que te pide el concurso. No es que te esté cuestionando la idea, sino que lo que te está diciendo es que esa idea probablemente quizás no es para ese instrumento. A veces son conceptos que... Claro, o son conceptos. Te dice, ¿sabéis qué? Tú en vez de ocupar esto, como idea central, lo podrías mover hacia este otro concepto. ¿Sí? Entonces, es súper importante, por eso digo, esto no es, porque mucha gente lo que hace es que agarra la postulación, mira el formulario, copia y pega la pregunta y que le responda lo que sea. Y después lo copia y lo pega. Así no va a funcionar bien, en el sentido de que tú, si le das el contexto adecuado y le pides que además sea crítico con el documento que estás haciendo, va a tener un mejor rendimiento. ¿Ya? Entonces, lo importante aquí es que tú tienes que ir cargando lo que son los archivos. ¿Ya? Entonces, voy a meter, como el ejercicio, voy a meter a Corfo, donde sé dónde están las bases. Y se me cayó el celular. Está súper inestable. Muy lento, sí, yo Pero es por el sector. Está súper inestable. El ejercicio de hacer un plan. Sí, se lo voy a hacer ahora. Es que necesito terminar esto. Es que no todas tienen el GPT, entonces Ya. mejor que sea el prom en el otro. Ya. ¿Dónde está? Qué raro. Está como súper inestable. Vamos a volver. Ya. Entonces... Ahí entró. ¿Por qué no les pasas un prompt para que lo pongan Sí. en el gratis Sí, mejor. y carguen la base ahí? Ujú. Es un ejemplo. Ya. Para ver el tema del GPT, previo a eso vamos a cargarlo primero en una conversación para que puedan ver la diferencia. ¿Les parece? Ya, entonces, tienen... Habían varias que tenían problemas para... No, que vamos a hacerlo como conversación y después lo vamos a comparar con el GPT. ¿Les parece? Ya, genial. Entonces, estamos todos de acuerdo que la idea es postular a un fondo, ¿ya? En el Cercotec, no sé en dónde están las bases. Deme un segundo para buscar. Que todavía no está bien. Ah, ya. Entonces, solo por el ejercicio, lo bueno es que Corfo tiene las bases ahí mismo. Entonces, independiente del instrumento, ya, entren a la página de Corfo y en convocatorias y programas agarramos, no sé, una base de esto. Sí, es necesario que sea de año. Sí. Es para el ejercicio. Ya, bases Cercotec. Cercotec. Semilla. Semilla Emprende. Entrego. Es muy amigable la página. A ver, Coquimbo. Veamos si tienen la ficha.
No la tiene. Está, si pone base 2025, ¿Están? Sí. Ya, genial. No, pues ahí le puse 2025. Base Cercotec Semilla 2025. Ahí puse abeja. Abeja, ya. Sí, total da lo mismo el instrumento. Abeja, Capital Abeja Emprende. ¿En dónde? Ese que sirve de El segundo link abajo. El segundo link. El primero. Estoy sin lente, así que veo re poco. Ya, acá tenemos unas bases, ¿ya? Entonces, buscan en Google, colocan base de Capital Abeja, PDF, y les va a aparecer en la primera. Esta la bajan. La voy a dejar aquí en el escritorio y la voy a guardar, ¿ya? Entonces, ¿Tienes esconde el celular? La guardan en Drive. ujú. Ya. Entonces, tomamos el chat GPT de la conversación, ¿ya? Y le vamos a cargar aquí la base. Aquí está la base de la abeja. Ya, a abrir. ¿Ya? Entonces, una vez que le carga las bases, en el fondo, lo primero que yo hago siempre, recuerden que es como un proceso, ¿ya? Entendiendo de que no lo dejé configurado en personalización, ¿ya? Lo que yo te debería hacer aquí es, primero lee las bases, ¿ya? Le hago el enter, aunque parezca reiterativo, yo siempre le digo que primero las lea con detenimiento. Lee las bases, ¿ya? ¿Qué cosa? El ejercicio que hagan un buen pro. Eso tienes que dejarlo. Sí. ¿Ya? Entonces le cargamos el contenido, ¿ya? Entonces ahora viene el prompt. ¿Me siguen? En el fondo, primero le cargué ¿se acuerdan que la lógica era para construir el prompt, darle el contexto y después le damos las instrucciones? Ya, entonces, primero lee las bases, que es el contexto que tenemos, ¿ya? Obviamente, si ustedes tienen más información, particularmente de su emprendimiento, etcétera, cárguenle toda esa información antes. ¿Me siguen la secuencia? Estamos tratando de ordenar esto, en el sentido de que démosle la información que necesita, que lea toda la información, tiene toda la información. Entonces, ahora recién construimos el prompt. ¿Estamos? ¿Me siguen en la secuencia, cierto? Genial, ya. Entonces, ahora empezamos a construir el prompt. Entonces, en el prompt, aquí le vamos a decir que evalúe la siguiente idea, y ustedes la escriben, ¿cierto? La idea de su proyecto en base, en función de las bases, ¿ya? ¿Se acuerdan cuál le era la estructura? Nosotros le dábamos el contexto, después ¿qué hacían? ¿Ya? El rol. El rol, acuérdense, primero es el rol, el contexto, tarea, formato. Ya, entonces, evalúa la siguiente idea. Ya, ahí le estoy dando una tarea, ¿cierto? En función de las bases, le estoy diciendo el contexto. ¿Qué me falta colocar aquí? El rol. Que lo evalúe como quién. Ya, se evalúa, toma el rol de evaluador de acuerdo a las bases, ¿cierto? Ya, ¿y cuál era lo que necesitaban al final? El formato. ¿Sí? ¿En qué formato le vamos a pedir que nos dé la respuesta? ¿Sí? O sea, una respuesta crítica, ¿ya? Quiero una respuesta
crítica, ¿ya? ¿Qué más? ¿Ah? También se puede agregar el formato mismo que sube en las páginas. Sí, no, es que eso es después. Acuérdate que la idea de este prompt inicial es que nos dé en el fondo la respuesta si es que tiene sentido postular o no. ¿Me siguen? O sea, no, lo que estamos haciendo es, vamos a postular a un capital semilla. Le cargamos las bases. Ahora le vamos a contar la idea y lo que queremos ahora es saber si, de acuerdo a esas bases, esa idea tiene potencial. ¿Me siguen? En ese paso vamos. ¿Ya? No tienen que meter todo dentro del primer prompt. ¿Ya? Recuerden que esto es una conversación, es un asistente. Entonces, ¿qué es la primera respuesta que necesitas en este nivel de la conversación? ¿Cómo saber si va a funcionar? Exacto, saber si es viable mi proyecto. Eso es lo que queremos saber. ¿Sí? Entonces, él se va a concentrar en leer las bases, tomar tu idea y decir, cumple un X% de las bases, por lo tanto, es viable. O si no es viable, te va a decir, mira, encuentro problemas en esto, en esto, en esto. ¿Me siguen? Entonces, ese es el primer nivel de la conversación. ¿Estamos todos claros? ¿Sí? Genial. Ya, entonces, pongamos una idea. Mi idea de... Ya. ¿Qué vamos a...? Alguien que me dé una idea. ¿Alguna emprendedora que... Sí, una emprendedora que... Un vestido de guasa cortado, así, Ya. profesional. Tengo la idea de vender vestidos de guasa. Sin armar, no sé cómo poner. Ya, sin moldes para exportar o para vender. Bueno, el contexto es cortarlo. Piezas cortadas. Las piezas cortadas, pero no armadas, digamos. No armar el vestido. Piezas cortadas, pero no armadas. Pero no armada como si fuera un kit. De guasa. Como si fuera un kit. Ya, le puse entonces. La idea es vender vestidos de guasa con piezas cortadas, pero no armadas, como si fuera un kit. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Ya. Entonces, lo que va a hacer ChatGPT en este punto es, va a leer las bases, va a analizar esta idea y te va a decir si tiene, quiero una respuesta crítica para ver la viabilidad de la postulación. ¿Sí? Y aplicamos Enter. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Ahora que leyó las bases y toma tu idea, va a empezar a evaluar y va a tomar el rol de un evaluador que va a decir, ah, mira, porque las bases probablemente dicen el potencial de la idea, el grado de innovación, ¿me explico? Tiene varios elementos, entonces te va a empezar a decir si es que cumple o no cumple con esas bases. ¿Ya? Si te das cuenta, está leyendo documentos, está pensando. ¿Por qué? Porque yo lo tengo configurado que además revise internet, revise otras fuentes. ¿Se dan cuenta cómo? No es tan así como me responde lo primero que se le ocurre. Está pensando, se está analizando, está asumiendo el rol. ¿Se dan cuenta? Una de las cosas importantes es que si te responde así como muy rápido, hay algo que no configure bien en mi... Tiene que sentarse a pensar y analizar. ¿Está bien? ¿No es la conexión? No, sí está funcionando el internet. Las letras no se pueden agrandar un poquito. Sí. ¿Ahí se ve mejor? Sí, está. Genial. No, pero díganme, si no se ve, avísenme. Ya. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo en este rato? Está revisando todos los documentos, ¿ya? Y va a empezar a... Una de las cosas que uno no sabe es que tú puedes ver lo que está analizando. No sé si se dieron cuenta de lo que hice. Si yo le hago un clic donde dice estoy pensando, yo le apreté donde dice pensando, le hace un clic y te empieza a contar lo que está haciendo.
¿Alguien sabía que se podía hacer eso? Sí, así aprendí yo a dialogar con el chiquitito. Cuando acá dice pensando, ¿cierto? Tú le haces un clic ahí y te despliega lo que está haciendo. Y paso a paso. Entonces es súper importante que uno entienda qué es lo que está haciendo. He revisado, y te lo cuento así como, he revisado las bases de la región metropolitana, me dice que el subsidio son 3 millones netos, además ya tengo ubicados los puntos más importantes para trabajar en una postulación, revisé otras bases, estoy listo para avanzar. El siguiente paso recomendable que me indique cuáles las tareas que quieres. ¿Ves? Quiero un resumen ejecutivo. Lo que te va a responder va a ser un resumen ejecutivo, va a ser un checklist de la admisibilidad, va a ser una estrategia para maximizar tu puntaje y va a redactar la postulación. Eso es lo que él se imagina que son las tareas que te tiene que empezar a ayudar. ¿Me siguen? Sí. ¿Por qué es importante mirar esto cuando uno está partiendo? Porque así uno entiende qué es lo que está haciendo. No, deja de ser una caja negra que tú no entiendes lo que hace, que te responde como mágicamente. No, aquí está, te está mostrando lo que va haciendo. Y uno lo que debería hacer es tomar esas ideas y después dejarlas en tu perfil. ¿Me sigues? Evalúe la siguiente idea de vender y ahí te dice, ahí está pensando, ¿ves? Está pensando harto. Acá estás usando no estás usando el GPT. No, si lo único que hice apreté un clic. Pero estás en el GPT. ¿Sí? No, estoy en ChatGPT conversación. Es que para que lo expliques porque me estaban preguntando. Ya. Volvemos atrás. ¿Se acuerdan que lo que estamos haciendo, estamos en la conversación, ¿cierto? Ya. Porque vamos a comparar una conversación con un GPT, con un asistente que vamos a hacer. Estamos en el primero. Cuando tú abres ChatGPT y te aparece la conversación, ¿ya? En esa conversación lo primero que hicimos fue, le cargamos las bases, en este caso del capital abeja, ¿cierto? Y los obligamos a leerlo. Eso es importante. Lo oblígalo a leer. Después la segunda le dijimos, mira, quiero, y ahí seguimos la regla de asume un rol, establece un conjunto de tareas y que me genere un resultado. ¿Se acuerdan? Porque el contexto son las bases. Entonces le dije, necesito postular, le expliqué la idea, que en este caso era cortar los trajes de WhatsApp, ¿sí? Que fuera como un kit y no fuera como un traje armado, ¿ya? Y ver la factibilidad si eso se puede postular y que me diga en forma crítica como un ejecutivo si tiene posibilidades o no tiene posibilidades. Eso es lo que hicimos, ¿cierto? Y eso es lo que está pensando. Entonces, le vamos a volver y sigue pensando. Qué raro. Sí, está muy lento, está demasiado lento para... Hay muchos conectados. No, yo estoy de mi celular. Mira, ya lleva 5 minutos pensando. Sí, pues va contando. ¿Me siguen? Listo. He revisado la base y identificado el marco general de la postulación. Listo. Pensado durante 5 minutos 33 segundos. Ah, ya, ahí parece que me escuchó y ya está impaciente. Sí, leyó los documentos y pensó 5 minutos con 33 segundos. ¿Sí? Ya veamos la respuesta. He revisado las bases y tengo identificado el marco general de la postulación, la evaluación y el financiamiento. El esencial del instrumento está dirigido a emprendedoras con sexo femenino, mayores de edad, sin inicio de actividades y que entrega un subsidio de 3,5 millones netos. ¿Ya? Me entregó eso. Además tengo ubicados los puntos importantes para trabajar en una postulación sólida. Ya estoy listo para avanzar el siguiente paso. Necesito que me indiques primero un resumen ejecutivo. Le vamos a volver a preguntar. La idea tiene posibilidades de ser aprobada. Evalúa como un experto en este concurso. ¿Sí?
Y dice, si es, perdón, no la había visto, seguí la respuesta. Si es viable como idea postulable, pero en su formulación actual no consideraría una postulación fuerte. Como evaluador, mi juicio preliminar sería viable administrativamente, pero competitivamente es débil si se presenta solo como vender el vestido como un kit. ¿Se dan cuenta? Me dio una... Entonces, mi evaluación crítica sería la siguiente. En admisibilidad y coherencia con la idea sí calza con las bases. ¿Ya? El concurso es multisectorial, por lo que en un negocio textil comercial se puede postular. Entonces cumple con las bases. ¿Ya? Además, el instrumento es finanzas activos, marketing, formalización y capital de trabajo. ¿Ya? Entonces también exige una formalización posterior. No le dijimos si era una empresa que existía o no existía. ¿Ya? Entonces asume que el instrumento te da las dos posibilidades, por lo tanto, cualquier condición cumples. ¿Sí? La segunda dice, el principal problema no es la elegibilidad, es la fuerza de la oportunidad de negocio. Las bases exigen que el video y la formulación explique una problemática de negocio colectiva, no una necesidad personal del postulante. Si la idea se presenta solo como vender los kits, eso suena a evaluarse débilmente porque no demuestra con qué fuerza o qué problema real resuelve. La diferencia de precio afecta, digamos, por armarlo, digamos. Entonces, si te das cuenta, entonces el tema es que tu cliente en el fondo son personas en otros lugares del mundo que también tienen un negocio y le va a salir más barato armarlo. ¿Me sigue? Claro. Entonces, te das cuenta, tú le necesitas dar más y más contexto, porque le dimos, en realidad la idea que le dimos fueron 2 líneas. ¿Sí? Bien general. A ver también qué te falta. La debilidad de... Claro. ¿Te das cuenta? ¿Para quién resuelve ese dolor? ¿Reduce realmente lo que tú me decías? ¿Reduce el costo? ¿En cuánto? ¿Reduce tiempo? ¿En cuánto? ¿Permite personalización? Que es una pregunta bien interesante. ¿Permite personalizarlo? Sí. ¿Sí? ¿Facilita el acceso en comunas donde no hay modista? ¿Sirve para colegio? ¿Para academia? ¿Te das cuenta cómo te empieza a dar algunas ideas? ¿Sí? Si esto no está bien resuelto, la nota va a ser baja. Entonces, si tú no respondes estas preguntas dentro de tu postulación, probablemente no vas a ser elegido. ¿Se dan cuenta? Dice, la idea mejora mucho, y acá te da la otra opción, de decir, ya, te lo critiqué, y ahora te doy una opción adicional. Dice, la idea mejora mucho si se presenta como una manufactura con propuesta de valor clara. Hay una ventaja importante en evaluar el terreno si se pondera un 25 en la implementación de un proyecto con un proceso de manufactura. O sea, en las bases te dice que si tienes un proceso de fabricación, vas a tener más puntos. Entonces, en tu lógica de lo que quieres implementar como proyecto, te está diciendo, pucha, hay una parte que tienes que fabricar. ¿Se dan cuenta lo sutil? Pero que te sube la nota en la ponderación. En el fondo, fabricar, por decirlo algo, no, sino que la fabricación viene de haber fabricado el molde. Exacto. Y el molde aplicarlo a la tela y eso va cortado y listo para armar. O puede poner instrucciones. O sea, esa parte, digamos, de la fabricación completa de un vestido ya está avanzada, que vendría siendo el vestido ya cortado, o sea, no una tela simple. No sé si se entiende. Sí, no, se entiende la diferencia. Entonces, ese proceso lo podrías, por ejemplo, automatizar con una máquina, etc. Entonces, porque al final lo que te está preguntando es, ya, ¿tú simplemente quieres resolver el problema que se lo voy a enviar a otro tipo de cliente o quiero mejorar mi proceso productivo? ¿Me sigues? Sí. Entonces, es súper interesante lo que te dice porque resolviendo ese problema vaya a tener una mejor nota. ¿Qué te está diciendo? ¿Te van a evaluar? ¿Van a decir cumple la base? Sí, pero ya cuando te empiecen a evaluar bajo otros criterios ya vas a empezar a tener notas más bajas. ¿Cómo vas a poder mejorar si tú tienes un modelo de manufactura sostenible y le logras generar una diferenciación a tu modelo de negocio? O sea, si me preguntan responder esto, te sale plata con un experto que te diga todo esto.
¿Sí? O sea, analizaron tu negocio, se dan cuenta del potencial de lo que se puede hacer. Entonces después yo le puedo decir, te voy a cargar incluso el formulario y empecemos a trabajar el formulario. ¿Sí? Una pregunta, ese Canvas que sale ahí, ¿dónde lo Canvas? En las bases dice que se usa un Canvas, pero tú puedes colocar, hay varios formatos de Canvas. Tú en Google colocas formato de Canvas y sale una foto. Permiso. Te voy a mostrar uno. Canvas. 7, 8, hasta 10, Es esto, mira. Es que hay varios Canvas. Hay un... Es que lo que pasa... Sí. Es que lo que pasa que... Bueno, esto viene de un libro. Hay un libro que se llama Modelo de Negocio. De estos hay varios. Depende, hay unos para emprendedores, otros para empresas, pero en general en Chile te piden este. ¿Ya? Que en el fondo es un resumen de todo lo que tú deberías tener claro de tu negocio. Que es cuál es tu propuesta de valor, y con esa propuesta de valor tú lo que tienes que hacer es determinar cómo te relacionas con los clientes y a través de qué canales para lograr ciertos segmentos. Así se lee, desde el medio hacia los lados. No sé si... Entonces, y por el otro lado, para que esto es mirado hacia el mercado y de aquí para acá es mirado desde mi proceso interno. Entonces, para que yo logre formar mi propuesta de valor, tengo que hacer un montón de actividades con ciertos recursos que yo considero clave para poder, en base a eso, buscar cuáles son mis partners o mis proveedores estratégicos. ¿Ya? Y cuando yo tengo que todo esto funcione, genero ingresos que para las ventas que me generan un montón de costos. Si se dan cuenta, las actividades internas son costos y las actividades hacia afuera son las ventas. Entonces es un cuadro muy simple que te muestra tu negocio. De todos modos, eso viene Eso es, en módulo. sí. Así que, Me entusiasmé. Karina Salas va a hacer modelo de negocio. Sí, ella ve modelo de negocio. ¿Ya? Sorry. Está adelantando. Sorry, me entusiasmé. Me van a retar. Ya, pero ¿quedó claro el concepto? Ya, entonces, ¿qué hora es? Son las... Uy, quedan 5 minutos. Ya. Para poder empezar a ese siempre de postulación a Cercotec, ¿tuvo que cambiar el interno? No, lo que pasa es que En ese ya venía como... en la conversación inicial yo simulé como no configurando un GPT, qué es lo que yo haría. En el fondo le subí la base y le hice una pregunta y él me evaluó. Entonces, lo que vamos a tener que hacer en la siguiente clase, en un ejercicio cortito, es que lo mismo yo lo puedo dejar como un GPT permanente, no seguir buscando la conversación, porque las postulaciones también son en varios meses de fase. Entonces después acordarme dónde dejé la conversación o que tengo que actualizar la información, porque una de las cosas interesantes que tiene esto es que si yo le coloco el link, él solo se actualiza. Por ejemplo, yo le coloco www.cercotec.cl, él solo va a ir a buscar la base. Entonces, por eso esto es súper interesante, porque este GPT es mi asistente y está entrenado en eso. ¿Ya? Entonces, la idea es que voy a hacer un ejercicio de esto, así se lo voy a dejar paso por paso, por si las personas que no tienen la versión pagada, ¿ya? Estoy seguro que se puede hacer en la versión no pagada, pero voy a revisar la versión del sistema operativo. Como sugerencia nomás, en el fondo para la comunidad, los GPT que uno crea se pueden compartir si uno comparte el enlace. Entonces a lo mejor, si alguien no tiene por qué pagarlo, algunos todavía no tenemos ingresos, a lo mejor sí se puede crear un GPT que tenga que ver con Cercotec Semilla, y ese enlace, ese motor, sí, se puede copiar. Se comparte y la persona puede ingresar a ese motor ya funcionando. Exacto. Profe, ¿y el chat letter que viene en el WhatsApp también el enlace como el chat GPT o en
Es que lo que pasa es que el chat de Meta es como para la conversación y para generar elementos específicos. Si tú me preguntas a mí, yo creo que es mucho mejor darse un tiempo y entrenar un GPT para una labor específica. Lo que pasa es que, como todo en la vida, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, es súper importante que si ustedes logran configurar esto en una tarea bien específica, mientras más conversen con él, va a ser mucho mejor los resultados. ¿Ya? Es súper importante eso, que por eso digo, la inteligencia artificial no es magia. Necesita ir construyendo un proceso continuo, es una conversación continua. Porque lo que no recomiendo es que siempre acepten la respuesta por defecto. Ustedes también tienen un rol crítico sobre la respuesta. Como lo que vimos en el ejercicio recién, decir, oye, cuando tú me respondías, sí, el tema es costo. El tema es costo y es por esto. En el fondo, volverle a replicar y decir, oye, mira, entonces vuelve a evaluar la idea, toma tu información y dice, ya, esto va cambiando. ¿Sí? Porque lo que ocurre es que normalmente mucha gente simplemente copia y pega lo que le da la primera respuesta y eso no es entrenar un modelo. ¿Sí? Entonces, en vista del tiempo no vamos a alcanzar a terminar esto, pero necesito que hay un pequeño... Sí, no, la van a hacer al tiro, nada. Es que eso es un pequeño cuestionario. Que es una pequeña evaluación, es un formulario, para que no dejemos tareas, sino que es un formulario, ustedes con ese QR, que está bien grande, es un formulario de Google Form para que puedan responder, ahí salen 6 preguntas y las puedan responder, porque Corfo me exige hacer una evaluación. Entonces esta primera va a ser una evaluación, 5 preguntas, perdón, 5. Entonces, siempre a mí me gusta hacer como un resumen. Entonces, ¿qué es lo que vimos en la clase hoy día? Vimos en el fondo que la IA es un instrumento que potencia tu creatividad, pero como todo instrumento necesita ser usado de forma correcta. Eso implica de que yo tengo que tener un rol activo, porque si no tengo ese rol activo, en el fondo pasa a ser simplemente algo que me está respondiendo preguntas, pero sin ningún tipo de contexto, y es poco el uso que le puedo dar. Entonces necesito que ese rol activo, en el fondo, yo también buscar un procedimiento o un proceso que me acomode a mí para que esa interacción entre ambos sea muy fluida. ¿Ya? Yo en algunos casos le digo a los niños más pequeños, piensa que va a ser tu mejor amigo. Entonces, con eso tú logras un nivel de interacción alta. ¿Ya? Esto sé que cuesta al principio, pero mientras más realices interacciones, va a ser mucho mejor los resultados. Esto no es magia, esto es entrenar a una persona, esto es como un deporte. Si tú no le dedicas horas de entrenar, los resultados no van a ser los que tú quieres. Entonces necesitas ir conversando, ¿ya? Con el ChatGPT, particularmente con el... ¿ya? Entonces, mejora mi creatividad a través de fuentes de inspiración, automatiza algunas tareas que me permiten poder hacer cosas más rápido, y aparte me da sugerencias, como lo vieron, respecto de, con una instrucción bien sencilla, logramos incluso que nos haga pensar sobre nuestro negocio, y eso es bien valioso, ¿ya? Porque todos sabemos que eso cuesta dinero, que un consultor venga y te ayude a hacer eso, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ahora, dentro del instrumento, dentro de la herramienta de ChatGPT, que es mi recomendación es primero personalizar, es decir, ir a la configuración y en esa configuración establecer qué es lo que quiero como resultado, cuál es la forma que se va a comunicar conmigo y cómo me muestra ese proceso. ¿Sí? De verdad, les va a servir mucho si ahí le colocan pasos. Paso 1, quiero que, no sé, tengamos una lluvia de ideas. Paso 2, critiquemos esas ideas, por ejemplo. Paso 3, muéstrame una imagen o muéstrame algo, no sé. Pues cada uno tiene un método, ¿ya? Ese método, sin ningún problema, colóquenlo ahí, ¿ya? El mismo ChatGPT en algún minuto te va a dar incluso ideas para mejorarlo. Ya no busques en un libro, no, sino que
de verdad que se acomode a tu forma de trabajar. Ya no traten de copiar ideas de otro lado, sino que piensa cómo realmente tú haces la tarea, porque tiene que ser tu ayudante. Entonces no sacas nada con que tu ayudante tenga un método que es distinto al tuyo. ¿Ya? Por eso, date el tiempo de construir ese método. Yo sé que a veces cuesta, ¿ya? Pero lo van a ir mejorando, ¿ya? Y cuando pasamos a conversar, el contexto que se le va a dar va a ser mucho más pequeño. ¿Por qué? Porque vas a ver que el paso 1 se tiene que hacer de tal manera. ¿Me siguen? Entonces después, contexto, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y van a seguir construyendo. ¿Sí? Toda esa información, como van a tener distintas conversaciones, les recomiendo que sea en un cuaderno, que es la carpeta. ¿Para qué? Para que todo ese trabajo que realizaron no se pierda, no lo tengan que hacer de nuevo. Entonces está en un solo carpeta y después las conversaciones sobre lo mismo, sobre marketing, sobre mi modelo de negocio, sobre cotizaciones, sobre redes sociales, ¿sí? Y después lo que vamos a hacer la siguiente clase, vamos a trabajar con temas de imágenes, vamos a empezar a aplicar otras herramientas y me gustaría tener un tiempito para enseñarles a hacer el GPT. Como decía su compañera, vamos a trabajarlo, el del asistente de postulación, y para los que no tienen la versión pagada, vamos a dejar el link compartido para que lo puedan ver y lo puedan usar. ¿Ya? Espero que les haya ayudado mucho la clase de hoy. Tengo alta expectativa para la siguiente clase, así que de verdad muchas gracias por la atención y el interés.